Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Santo Jesús, aleluya. Santo eres, Señor. Poderoso Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Dios bendiga al pueblo. Gloria a Dios que nos va a escuchar y que nos está escuchando. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y que nos va a ver a través de las redes sociales. Dios le Gloria a Dios. bendiga a todos los que nos van a oír su palabra bendita, Gloria a Dios, preciosa, aleluya. para escucharla con gozo y alegría. Amén. Y que sea de bendición para todos los que nos estén oyendo. Gloria a Amén. Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Gloria a Dios. Esta palabra de Nehemías lo compartimos el domingo con nuestros hermanos de allí, de la iglesia central. Amén. Alabados a Dios porque fuimos a congregarnos y fuimos, alabados a Dios, a Santo Dios. compartir un momento y un momento agradable, un momento de búsqueda del Señor, principalmente porque se necesita, como dice la palabra, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Gloria a Dios. Y necesitamos, hermano, estar a veces en armonía, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos. Amén. Participar de una reunión para la gloria del Señor. Sí, Señor. Participar de la bendición de Dios, porque es para edificación del pueblo. Alabado sea Dios, para edificación del pueblo y para que el Señor fluya con total fluidez y con total libertad, Dios mío, porque realmente se necesita. Amén. Se necesita compartir un rato agradable con el Señor. Se necesita compartir palabra, alimento fresco, pero por lo general se necesita estar con nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Por eso en su palabra nos dice que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más cuando aquel día se acerca. Amén. ¿No? Aquel día es el día del Señor. Amén. Y necesitamos estar guardando sus mandamientos y poniendo por obra su palabra. Si ya abrió la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4, gloria a Dios, dice la palabra del Señor allí, versículos 9 y 10, alabado sea Dios. Y después vamos a desmenuzar esta palabra hasta allí. Dice así, y hasta lo que Dios nos pide que hagamos. Gloria a Dios. Entonces, Nehemías capítulo 4, versos 9 y 10 dice así. Entonces, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos rogándote Aleluya. que tú nos hables, Señor, Sí, Señor. lo que tengas que hablarnos en este día. Aleluya. Si bien tú nos hablaste, Dios mío, el día Santo domingo, Señor, amén. ahora te rogamos que tú nos sigas hablando, Dios Sí, mío, Señor, amén. en el nombre de Jesús Bendito nuevamente. Jesús, amén. Señor, es tu palabra. Sí, Y Señor. tu palabra se va a hablar y se va a decir, Dios mío, Aleluya. en el nombre de Jesús. Bendito Fluye, sea tu Espíritu nombre. Santo. Sí, amén. Y que sea tu Mueve Espíritu, con Señor, poder, Señor. redarguyendo, reprendiendo y Aleluya. exhortando y capacitando Sí, Señor, aleluya. en el nombre de Jesús de Bendito Nazaret. sea tu nombre. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Porque es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, oramos a nuestro Dios. Nehemías estaba diciendo en el verso 9 que a causa de sus enemigos oraron a Dios. Y por todas las cosas que le estaban haciendo, oraron a Dios. Amén. Es algo increíble, hermano, que la palabra de Dios diga eso. Y lógico que esto es algo nuevo, porque digo, esto no lo dijimos allí. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, o sea, por causa de esos enemigos que el pueblo de Dios tenía en ese entonces, pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Pusieron personas que guardaran, que resguardaran al pueblo que estaba edificando, alabado sea Dios,
mientras el pueblo edificaba allí, pusieron un guarda, una persona con armas para resguardar que no le hicieran daño. Si se levantaban en arma y lo atacaban, estaba allí el guarda para atacar y para defender no solamente el muro, sino también para defender a nuestros hermanos que estaban edificando allí el muro. Alabado sea Dios. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Y por eso dice que las fuerzas de las personas que acarreaban las tablas, que acarreaban las piedras, se habían debilitado, porque era un esfuerzo grandísimo que se estaba haciendo. Porque no solamente se estaba luchando contra los enemigos anónimos que tenía el pueblo de Dios, que lo estaba amedrentando, que lo estaba, alabado sea Dios, apabullando con palabras. Y no solamente eso, sino también había el esfuerzo físico. Y a veces, hermanos, nosotros estamos cansados, estamos debilitados físicamente, porque los problemas no nos dan tregua. Me dice que la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y hay mucho escombro, hermano, porque si en una obra no sacamos el escombro, se nos dificulta el caminar con la mezcla, se nos dificulta caminar con los ladrillos, alabado sea Dios, se nos dificulta caminar. Entonces tenemos que limpiar un poco el lugar donde estamos trabajando para poder trabajar libre, sin tropezar y sin lastimarnos. Amén. Gloria al Señor. Entonces hay que sacar todo escombro. Eso lo vemos algo físico, pero vamos a ver después todo lo que es el escombro espiritual, que es lo que nos está perturbando al estar, hermano, en la presencia del Señor. Gloria a Dios. En el verso 1 del capítulo 4 de Nehemías, dice que precauciones contra los enemigos. Ahora nosotros tenemos enemigos. Y no solamente es nuestra carne nuestro propio enemigo, sino que también tenemos enemigos espirituales que nos acechan cada día para cesar la obra, para no dejarnos congregar, para no dejarnos recibir nada del Señor. Entonces esos enemigos están ganando ventaja sobre el pueblo de Dios, y más cuando el pueblo está cansado y debilitado. A su nombre sea la gloria, y trabajado por muchos problemas. Santo y poderoso Dios, cuando no le da respiro, cuando le cae una tras otra, entonces no le dan respiro, alabado sea Dios, esos enemigos que nosotros tenemos. Alabado sea Dios. Acá está hablando de enemigos físicos, de personas que se habían levantado contra el pueblo de Dios, aquel pueblo de Dios que había sido llevado cautivo y que por la gracia y misericordia que puso sobre Nehemías y sobre Esdras allí, para poder venir a volver a reedificar el templo, a poder volver a reedificar la ciudad de Jerusalén, que había sido arruinada por los babilónicos allí, por el rey, alabado sea Dios, Nabucodonosor. Santo y poderoso Dios. Y dice que Nehemías era copero del rey, alabado sea Dios. Y este copero del rey, porque era el que trabajaba y estaba allí con el rey, dice que se levantó un día con el semblante decaído, y estaba con su semblante preocupado. Y él pensaba, ¿no? Yo aquí trabajando en el palacio con el rey, teniendo sustento, teniendo abrigo, teniendo de todo, que no me faltaba nada, haciendo memoria de las familias que habían quedado en Jerusalén, que habían quedado desprotegidas, que habían quedado en ruinas, que habían quedado toda la ciudad hecha ruinas y también los muros arruinados, en peligro constantemente, no solamente de fieras, de animales, sino que también de merodeadores, de robadores que se levantaban, hermano, personas que le estaban siempre continuamente maltratando al pueblo de Dios allí en Jerusalén, la gente pobre. Y dice que se había quedado Nehemías pensando en todo esto. Y el rey vio su semblante y dice: ¿y qué tienes? Veo que no estás enfermo, veo que no tienes ninguna deficiencia física. ¿Qué es lo que tienes? Descúbreme el corazón. Y Nehemías le dijo: ¿y cómo podré estar yo contento aquí contigo, rey, si mi pueblo está pasando necesidad?
Si la ciudad de mis padres, que era Jerusalén, está hecha ruina, ¿cómo voy a estar contento yo aquí? Si mi nación está arruinada. Si el pueblo de Dios, hermano, estaba allí amedrentado, estaba, alabado sea Dios, con miedo y temeroso, y que tenía pocas cosas, hermanos, para alabarse a Dios para poder edificar. Porque lo que dejaron allí en Jerusalén fue la gente pobre, la gente necesitada. Y la dejaron ahí, hermanos, para que vivieran y se la rebuscaran como por ellos mismos. Santo Dios, aleluya. Por eso, hermanos, cuando el rey halló gracia a lo que dijo Nehemías al rey, dice que le dio cartas con poderes para pasar al otro lado del río, alabado sea Dios, y que les franquearan el paso y que le dieran todo el material que necesitaban. ¿Para qué? Para construir el muro allí en Jerusalén. Para volver a construir esa ciudad amurallada, esa ciudad nuevamente que estaba en ruinas, que estaba, alabado sea Dios, a cero. Allí le había dado ese poder el rey para que Nehemías viniera a este lado del Jordán, a este lado del río, y pudiera pasearse libremente y tener todos los materiales libremente, sin ningún impedimento, para que el pueblo tuviera ánimo para poder edificar. Y dice que allí, hermanos, no llamó todo el pueblo, sino que Dios despertó el espíritu a muchas personas. Y allí vinieron, hermanos, vinieron Esdras, vinieron Nehemías, vinieron, hermanos, alabados a Dios, muchas personas, levitas, sacerdotes, y también vinieron muchos de los deportados que habían llevado a Babilonia, vinieron con ellos, alabados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios despertó el espíritu. Hoy es necesario, hermano, que la iglesia despierte, que el Espíritu de Dios los despierte, hermano, a muchas personas que se están durmiendo, que se están quedando. Santo Dios, santo. Hoy necesitamos que el Espíritu de Dios, hermano, alabanza a Dios, venga sobre las personas, sobre su pueblo fiel, sobre aquellos que deben de ser salvos, alabado sea Dios, y empieza a despertar al pueblo y empieza a hacerlos congregar realmente, porque Cristo viene y viene muy pronto a buscar a su iglesia. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Y dice que cuando el rey le franqueó todo eso, se juntaron todos allí unánimes, y oraron a Dios antes de salir, porque se encomendaron en la mano de Dios, porque tanto Nehemías como Esdras le dijeron al rey, porque el rey le había mandado soldados para que lo custodiasen, y ellos dijeron no, porque si la mano poderosa de Dios hizo esto, Dios no va a franquear todo el camino, porque Él va a pelear como un poderoso gigante. Ahí empezó, hermano, cuando el pueblo de Dios tuvo ánimo, cuando el pueblo de Dios empezó a confiar en Dios, empezó a tener ánimo, empezó a tener fe en Dios, alabado sea Dios, y empezaron a hacer lo que realmente Dios le pedía que hicieran, y empezaron a ayunar. Ayunaron toda aquella noche, alabado sea Dios, para que Dios le fuera propicio y le franqueara el paso, alabado sea Dios, y no tuvieran ningún inconveniente hasta llegar a Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que realmente el verdadero pueblo tiene que hacer. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Y como ellos confiaban en Dios, confiaban en su palabra, y cuando oraban creían que lo que le pedían a Dios, creían que lo iban a tener y que Dios lo iba a hacer propicio, eso es confiar. Eso se llama confiar en Él, confiar como un niño. Alabado sea Dios. Y vinieron a Jerusalén y miraron, hermano, que Jerusalén estaba desolada, estaba arruinada, estaba, hermano, alabado sea Dios, espiritualmente muerta, vacía, lleno de escombros, hermano, que no se podía ni caminar por las calles ni por el costado, hermano, de la muralla. ¿Por qué? Porque estaba llena de escombros, estaba arruinada. Y eso es lo que el diablo, hermano, está haciendo al pueblo de Dios, hermano, que lo está arruinando por no estar orando, por no estar en comunión con Dios y con los hermanos. El enemigo lo está arruinando. Santo y poderoso Santo Dios.
Sama. Aleluya. ¿Y a cuántos hoy, hermano, el enemigo lo está arruinando? Los tiene en la ruina, tanto espiritualmente como económicamente y como moralmente los tienen en la ruina. Por escuchar al enemigo, por abrirle la puerta al enemigo, por no obedecer a Dios, hermano, y a su palabra. Hoy el enemigo está haciendo escarnio, hoy está haciendo burla, los tiene, hermano, casi muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por la simple razón, hermano, que los tiene arruinados. Los escombros, hermano, de cada uno, hermano, no los dejan buscar de Dios tranquilamente. No se dejan limpiar por Dios, no se dejan limpiar por la palabra y los escombros afloran. Vivimos más llenos de escombros, hermano, porque no podemos edificar tanto lo espiritualmente, el muro espiritual que nosotros debemos de formar, un vallado. Está arruinado, ¿por qué? Porque no obedecimos a Dios, ni lo estamos obedeciendo en nada. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre. Y hoy así, hermanos, los tiene a muchas personas, hermanos, los tienen en la ruina. Hoy los tienen así a muchas personas en la ruina espiritual. Que no los deja buscar bien de Dios. Que cuando empiezan a orar, hermanos, se perturban y dejan de orar o les entra sueño o se duermen. ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene en la ruina. Porque hay muchos escombros en su vida que no los han sacado ni los quieren sacar todavía. A su nombre sea la gloria. Y está el peligro de enfriarse. Amén. Está en peligro de enfriarse, que se vaya el espíritu. Gloria a Dios, santo Dios. Y no solamente de enfriarse, sino de apagar el fuego que tiene que estar ardiendo en nuestro corazón. El fuego del espíritu. A su nombre sea la gloria. Y empezó el verso 4, dice precauciones contra el enemigo. Entonces el Señor lo inspira, hermano, alabado sea Dios, al autor de aquí de Nehemías, y le habla a Nehemías y le dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos. Ahora, hermano, cuando empiezan a escuchar, hermano, el enemigo, que hay personas que se preocupan por usted espiritualmente, que hay personas, hermanos, que vienen y le predican la palabra de Dios, que le empezamos a edificar, que le empezamos a enseñar la palabra de Dios. El enemigo, hermano, ¿qué es lo que va a hacer? No se queda quieto. Se levantan los Sanbalat, se levantan los Tobías, se levantan los árabes, los amonitas, se levantan cualquier clase, hermano, alabado sea Dios, principalmente de enemigo espiritual que uno tiene. ¿Para qué? Para acabar la obra, para dejarlos en la ruina y para tenerlos a merced, hermano, y a lo que el enemigo quiere y no a lo que Dios quiere que haga. A su nombre sea la gloria. Y hoy vamos a tratar de ir un poco más profundo, hermano. ¿Por qué? Porque es para nuestro espíritu, es para nuestro espíritu y edificación de nuestra alma. Aleluya. Porque es necesario, hermano, empezar a tomar las armas que Cristo nos ha dejado y empezar a luchar, hermano, la batalla de la fe dentro de nosotros, para que Cristo vea, hermano, que nosotros tenemos fe y le creemos a Él. Gloria a tu nombre. Entonces dice que cuando oyó Sanbalat, nosotros edificamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahora, alabado sea Dios. Cuando en el capítulo 2 de Nehemías, cuando el rey Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén, ¿por qué se puede enojar una persona, hermano, que viene a edificar una ciudad que estaba en ruina? Porque los enemigos del pueblo de Dios estaban contentos que se había roto, que se había arruinado esa ciudad. A su nombre sea la gloria. Y hacían escarnio, por eso lo tenían así. Mientras no se edificaba Jerusalén,
mientras estaba la ciudad en ruina y nadie se preocupaba por ello, el enemigo de las almas, el enemigo de los judíos estaban contentos, comían, bebían, tenían fiestas, no se preocupaban por nada. Pero cuando el rey Artajerjes, el rey, mandó a Nehemías a edificar los muros de Jerusalén, ahí empezaron a levantarse los enemigos. Entonces, hermanos, si nosotros lo llevamos a lo espiritual, si lo llevamos para nuestra vida, cuando tú, querido amigo, tú, querido hermano, que estás pasando pruebas, luchas y tribulaciones, cuando tú te interesas por las cosas del Señor, cuando tú meditas en su palabra, cuando tú empiezas a hacer fruto digno de arrepentimiento, el enemigo, tanto el enemigo espiritual que nosotros tenemos, que es el diablo, que el Señor lo reprende, y sus demonios, que el Señor los vuelva a reprender en el nombre de Jesús, Cristo poderoso, empieza a usar a Sanbalat, empieza a usar a Tobías, empieza a usar a los amonitas, empieza a usar, hermano, a los árabes, empieza a usar a personas, Señor los reprenda, en el nombre de Jesús, empieza a usar personas y también empieza a usar a nuestra carne también, en contra del Espíritu, en contra de lo que Dios dice que hagamos. ¿Por qué? Capítulo 2 de Nehemías dijo, verso 1 en adelante, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, vio lo que yo le decía hoy antes, Nehemías nunca había estado triste en la presencia del rey. Nunca había estado pensando ni meditando en cómo estarían sus hermanos, cómo estaría la ciudad de sus padres, que estaba desolada. Alabado sea Dios. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice, temí en gran manera. Ahora, ¿por qué Nehemías empezó a tener temor de Dios? Porque el rey le descubrió lo que tenía en su corazón. Porque ya no era palabra humana, sino que le estaba tocando el corazón. Porque estaba viendo la mano de Dios que le estaba haciendo caer en gracia delante del rey. ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, están quebrantadas de corazón? Dice la palabra que Dios lo ha enviado, dice, Dios me ha enviado, Jesucristo dice en su palabra en Isaías, capítulo 61, allí. También lo habla en Mateo 4 y Lucas 4, del 16 en adelante de Lucas, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. Hermano, Cristo le estaba hablando. Dios le estaba revelando lo que tenía en su corazón a través de un hombre, a través, hermano, de un rey mundano que todavía estaba tomando vino. Por eso temió en gran manera Nehemías allí. ¿Por qué? Porque era Dios que le estaba hablando. Porque solamente él estaba quebrantado del corazón. Él solamente, Nehemías, sabía lo que había en su corazón y se le había derramado al Señor. Toda la tristeza que él tenía. Y hoy, hermanos, cuánto nosotros, hoy en día su pueblo, cuánto está quebrantado su corazón. Al ver, alabado sea Dios, que las almas en vez de buscar de Dios se van a otro lado. ¿Cómo no te va a quebrantar el corazón, hermano, si las almas se están perdiendo? No porque no quieran, sino porque quieren perderse, hermano. Porque aman más a este mundo que las cosas del Señor. Alabado sea Dios. No es esto sino quebranto de corazón. Uno, hermanos, cuando se levanta triste es porque tiene quebrantado el corazón al ver a las almas, hermanos, siempre dando la misma vuelta, repitiendo, tropezando, hermano, con la misma piedra. Y repitiendo siempre la misma prueba. Uno se quebranta, uno se preocupa.
al ver, hermano, que el pueblo está siendo desobediente y no hace lo que tiene que hacer realmente, hermano, o lo que uno le enseña que haga. Alabado sea Dios, aleluya. Señor, bendito es tu nombre, Cristo. Por eso, hermano, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Por qué? Este Sanbalat, hermano, se había enojado contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había venido a edificar Jerusalén y había venido a edificar y estaban en solo gozo. Estaban en un solo gozo, estaban en un solo avivamiento del Espíritu y en su corazón saltaba, hermano, en su corazón saltaba para un lado, para otro dentro de su pecho. ¿Por qué? Porque iban a hacer algo, hermano. Porque querían reedificar, hermano, querían levantar nuevamente a Jerusalén. A su nombre sea la gloria. Volver a edificar la iglesia, volver a edificar la ciudad, hermano, esa ciudad donde ellos habían crecido desde niños. Y hoy estaba arruinada. Allí en el Nehemías 2, verso 2 dice, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste de tu rostro? Hay a veces, hermano, que cuando nosotros nos levantamos tristes, hermano, no es porque estemos con problemas. A veces nosotros, cuando predicamos en un tono fuerte, o en un tono casi de grito, hermano, porque estamos clamando. Es porque a veces tenemos el corazón quebrantado, hermano, al ver a las almas que no hacen nada por su salvación y su vida eterna. A veces, hermano, estamos tristes y quebrantados en nuestro corazón, alabados a Dios, al ver, hermano, alabados a Dios, al ver que no quieren nada del Señor, que son aprovechadores, que son, alabados a Dios, personas que se aprovechan de uno, o personas, hermanos, que, alabados a Dios, no quieren nada para ser libre, hermano. ¿Y cuántos líderes, hermano, hoy están quebrantados su corazón al ver que las ovejas, hermano, no se sujetan a lo que dice la palabra del Señor, ni tampoco se sujetan, hermano, a la autoridad que Dios puso, hermano, en cada lugar? ¿Cómo no nos vamos a enojar? ¿Cómo no nos vamos a disgustar? ¿Cómo no vamos a poder tener un corazón quebrantado, hermano? Si nosotros sabemos, hermano, si viene Cristo, ¿para qué lugar van esas almas? Si llegan a venir Cristo y no se llegan a arrepentir. O si llegan a partir prontamente, hermano, de este mundo, ¿su alma para dónde va? Esa es la preocupación que uno tiene. Ese es a veces el quebranto que uno tiene. Y a veces, hermano, les hablamos ásperamente para que puedan entender, alabados a Dios. Porque así como el Señor, hermano, reprende al que ama y castiga al que ama, a veces nosotros también, hermano, es necesario hincharle las orejas para que se den cuenta que se están perdiendo. Entonces le dijo el rey, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces Nehemías temió en gran manera y le dijo al rey, para siempre viva el rey, todo con respeto. Antes, hermano, se manejaba el respeto, se usaba el respeto. Ahora no, ahora lo que se usa es la falta de respeto. Hay hermanos y hermanos que me dicen, no me trate de usted, pero es algo que uno ya lo aprendió de chico. No es por hacerlo sentir viejo o sentirlo no, hermano, porque siempre tiene que haber un respeto en el habla. Y más, hermanos, cuando son personas que son mayores que uno. Uno tiene que dar el ejemplo y uno tiene que tener respeto. Si bien hay confianza, si bien, hermano, hace años que nos conocemos, pero siempre tiene que haber ese respeto al hablar, ese respeto al comunicarnos las cosas. Porque esta carne, hermano, hay que tenerla media sujeta. A su nombre sea la gloria. Porque nosotros tenemos que saber qué lugar estamos ocupando en cualquier lugar de nuestra vida. Y cuando oramos a Dios, tenemos que decirle, Padre,
Dios eterno, ven a mi vida, háblame, habla a tu pueblo, redargúyelo, Señor, repréndelo, exhórtalo, Señor, y capacítalo para toda buena obra, Señor, pero para que hagan fruto digno de arrepentimiento. Y el respeto siempre tiene que hablar y estar hermano entre los hermanos, pero principalmente para con Dios. Hoy le están hablando, ay, papito querido, le dicen papito a esto, papito lo otro. El Señor Jesucristo solamente le dijo, Abba, Padre. ¿Qué significa Padre querido? Pero hoy le usamos papito. No, hermano. Siempre con respeto. Señor, hágase su voluntad. Es su voluntad, Señor, no la mía. Si usted quiere, Señor, dar la sanidad a los que realmente la necesitan, désela, Señor. Pero siempre el pueblo, sus hijos tienen que estar el respeto, porque si la palabra de Dios dice que tengo que honrar padre y madre, y tengo que honrarlos, también es necesario honrar a mi verdadero Padre Celestial que está en los cielos. Y si yo aquí a mi Padre terrenal lo trato de usted, o no hay tanta confianza, hermano, porque es mi Padre, entonces también yo no tengo que hacer diferencia con mi Padre Celestial, porque Él es, sobre todo, a su nombre sea la gloria. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo podré estar contento yo sirviéndote, Señor, esta copa, Señor, mi rey? ¿Cómo podré estar contento en tu presencia si yo miro de dónde salí, de dónde fui cautivo, y la ciudad de donde salí está en ruina, está vacía, está desolada, está arruinada? Hoy, si lo llevamos espiritualmente, muchos de que dicen pueblo de Dios, que están en la ruina. Por más que tengan de todo en sus casas, por más que tengan muchas comodidades en sus casas y en su lugar, pero espiritualmente están en la ruina. Y ellos lo saben, pero no lo quieren reconocer. Porque si nosotros, hermanos, congregándonos tenemos dificultades, tenemos luchas, pruebas y muchas tribulaciones, como lo dice Pablo allí en Hechos. Y también como lo dice en el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Gloria a Dios. Son muchas las tribulaciones, las preocupaciones son muchas, pero de todo esto me va a librar el Señor. Amén. Entonces ese quebranto, hermano, es por las almas que se están perdiendo y que quieren, alabado sea Dios, hacer lo que ellos quieren y no lo que realmente Dios le está pidiendo para hacer. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Mire lo que le dijo el rey, hermano, porque le hizo caer en gracia a Nehemías adelante del rey. ¿Qué cosa pide Nehemías? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? No le pidió la mitad del reino, no le pidió a los enemigos. Dice que primero oró a Dios, al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No tuvo problema, hermano. Ninguna dificultad para decirle al rey, envíame a Jerusalén para poder reedificar la ciudad de mis padres, para que vuelva a ser una nación próspera, para que vuelva, alabado sea Dios,
de alguna manera u otra empiece a buscar de Dios. Para que haya allí gente morándola, para que haya allí gente habitándola, para que empiece a reinar la alegría y no el llanto como está ahora, ni en las lamentaciones. Alabado sea Dios. Y dije al rey, si place al rey, tu siervo ha hallado gracia, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Mire lo que le dijo el rey, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuánto vas a estar fuera de aquí, de al lado mío? ¿Y cuándo vas a volver? Hoy el rey te está diciendo, está haciendo demasiado largo tu viaje. Vuelve al rey. ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver a estar en mi presencia? ¿Cuándo vas a volver a estar sirviéndome de corazón? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces, hermanos, cuando Nehemías le dio un tiempo específico que iba a estar fuera, le agradó al rey. Le dijo, bueno, yo te mando, gloria a Dios, te mando. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios. Alabado sea Dios sobre mí. Ahora cuando Dios nos hace caer en gracia, hermano, nos hace caer en gracia. Porque si realmente tenemos temor de Dios y andamos pensando en el Espíritu, que cómo estará mis hermanos, cómo estarán mis hermanas, cómo estará el siervo y la sierva. Cuando yo tengo esos pensamientos, hermano, el Señor me franquea el lugar, hermano, me da ese paso, me franquea sobre todos mis enemigos y me hace pasar sobre todos mis enemigos para poder ver cómo están mis hermanos. Porque uno le ora a Dios. Y vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo, dice, capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero aquí vemos esta gente que se levanta, que mientras no venían a edificar el pueblo, mientras no venían a edificar la ciudad, mientras no se preocupaban por el pueblo de Dios, por las personas y las almas, el enemigo andaba tranquilo, se gozaba, comía, bebía. Pero cuando empiezan a haber movimiento, hermano, para buscar de Dios, cuando empieza a haber movimiento, hermano, que empiezan a preocuparse por las almas, por fulano, por mengano, por sultano, que le empiezan a llevar la palabra del Señor, palabras de edificación, palabras de arrepentimiento. Pero como dice el verso 10, pero oyendo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremos que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sabe que el enemigo no le gusta que nosotros vayamos a la central a ver cómo están nuestros hermanos, aunque sea? Así que participemos o no participemos de la reunión, que estemos solamente para agradar a Dios y para darle culto al Rey, no interesa, pero el enemigo no le gusta que uno vaya allí a congregar. No les gusta, hermano, que nosotros nos preocupemos por las demás personas, por las almas. ¿No les gusta? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Se levanta, se disgusta, se enoja con los que edifican y se enojan con las personas que escuchan. Y le hace la vida cuadrito, le hace la vida insoportable, le hace la vida imposible. El enemigo para que no se congreguen y dejen a Dios. Y a nosotros para que no le vayamos a predicar la palabra de Dios. Y no vayamos tampoco
Además, hermanos y hermanas, nosotros no somos egoístas, hermano. Porque cuando es tiempo de ir, se va. Pero cuando no es tiempo de ir y irse para otro lado, se tiene que ir para otro lado. Porque acá el que nos maneja es nuestro Dios. Y los que andamos en el Espíritu y los que se andan en el Espíritu, hoy están aquí y mañana pueden estar en otro lado. Lo que Dios está queriendo, hermano, que la gente, que las almas que están escuchando la palabra de Dios, se pongan las pilas y empiecen a trabajar para el Señor. Porque la obra es mucha. La mies es mucha, dice la palabra, pero los obreros son pocos. Y no hay ningún obrero, hermano, para que nos ayude. Y a veces nosotros nos cansamos. O a veces nosotros tenemos necesidades. Así como la mente de las demás personas también tienen necesidad. Pero nosotros, hermanos, nunca vamos a dejar de buscar de Dios. Nosotros sabemos que todas las personas tienen problemas y tienen dificultades. Pero hay a veces que se tienen que dejar solos para ver, hermano, y para que no se acostumbren tanto a las personas, sino para que empiecen a buscar realmente de Dios y descansen en el Señor, como así nosotros tratamos de descansar en el Señor. La mies es mucha, hermano, los obreros son pocos. A veces nosotros nos damos abasto con las cosas. A veces somos 2 o 3 personas nada más para todo lo que se tiene que hacer. Y cuando no podemos ir a un lugar, hermano, es necesario. Nuestros hermanos no pueden llegar aquí como se llegaban antes. Entonces nosotros debemos de ser recíprocos, de estar, hermano, de apoyar a nuestros hermanos. Nosotros apoyamos a todos, pero también nosotros tenemos que apoyar a aquellos que nos han apoyado. Entonces, hermanos, que es lindo devolverle con un poquito del montón que nos han dado ellos. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, el enemigo te va a tratar de dificultar el paso, de obstaculizar el paso. Por eso el enemigo te va a quebrantar en el corazón. Por eso el enemigo, hermano, te va a hacer la vida imposible para que busque de Dios. Pero es ahí, hermano, cuando se ven los verdaderos cristianos. Es ahí, hermano, cuando se ven los que realmente tienen fe en Cristo Jesús y obedecen solamente a Cristo y siguen su mandato. Que por más que vengan pruebas, lucha y dificultad, hermano, tenemos a Cristo, servimos a Cristo. A su nombre sea la gloria. Porque no siempre vas a estar en el lugar que estás. No siempre vas a estar en la situación en cual estás. No le des caso, no le hagas caso al enemigo. Déjalo que se ría ahora, pero va a llorar después. No te preocupes por lo que te puedan hacer, porque te pueden tocar el cuerpo nada más, pero tu alma no te la pueden tocar. Hay que estar preocupado por aquel que puede tocar el alma y el cuerpo y echar todo el infierno, hermano. Que a ellos tenemos que tener temor de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Volvemos al capítulo 4 allí de Nehemías. Por eso Sanbalat, hermano, se enojó. Ahora cuando vemos que se enojan, dice, Sanbalat se enojó y se enfureció en gran manera. Y esto es lo que hace el enemigo, se enfurece, se enoja y se enfurece. ¿Por qué? Porque empezás a buscar de Dios. Empezamos a buscar de Dios. Y te hace la vida a cuadrito. Te hace la vida insoportable. Te pone cosas, hermano, para que no vengas a buscar de Dios. Te pone cosas, hermano, para que no escuches la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que perseverar. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que luchar. Esto es una lucha constante contra el enemigo y contra nuestra carne. Y con el tiempo. Porque el tiempo se acaba. Cristo viene a buscar a su iglesia. Ya queda poco el pueblo. Aparte quiere que nos enfriemos. El juego del enemigo. Juego de él. A su nombre sea la gloria. Principalmente para que le prestamos oído al enemigo. Lógico. Ahora se enfureció, dice, en gran manera.
Enfurecer significa poner a una persona, a un animal furioso. Usted sabe cuando le agarra, a usted hace enojar a un perro, ¿qué es lo que hace? Empieza a enojar, se pone a enojar, hasta llegar un momento, hermano, que pierde el control de tan furioso que está ese animal, el perro, que hasta te tira un tarascón para morderte. ¿Por qué? Porque lo hiciste enojar. Y así está el enemigo. Furioso porque estás buscando de Dios. Furioso porque no te hace desistir de las cosas del Señor. Furioso porque por más lucha, por más pruebas, por más dificultades que te ponga, siempre es Dios, hermano, que está en tu corazón y en tus pensamientos. Sigue adelante. No le des lugar al enemigo. Ahora dice, ponerse el viento o el mar agitado. Por eso cuando empezó a soplar en la barca que iba Cristo y sus discípulos y Cristo se durmió, el viento se enfureció el viento y las olas y el mar. Y las olas se entraban a la barca y que aún hasta se anegaban con peligro de anegarse, o sea, con peligro de ahogarse y darse vuelta a la barca. Pero cuando Cristo reprendió los vientos y reprendió el mar, se hizo grande bonanza. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Cuando ves, hermano, el soplar el viento en tu vida, el viento contrario. Cuando veas el agua, hermano, encresparse y mojarte y aún hasta negarte, aún hasta quererte ahogar. No pierdas la fe. No tengas temor, porque Dios es tu ayudador. Él es tu sombra, tu mano derecha. Dice que el sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche. Él te va a guardar de todo mal, pero solamente necesitas confiar en Él. Como así confió Nehemías en Dios. Y no les importó, hermano, que el enemigo se levantara. No les importó que se metieran entre ellos. Lo único que le importaba era orar a Dios, entregaba las cosas a Dios y seguir trabajando para el Señor. No les importó, pero el escombro es mucho. Y hay muchos escombros en nuestra vida. Santo y poderoso Dios. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mire lo que hacía el enemigo. Estaba como Goliat, que durante 40 días y 40 noches, hermano, se paseaba delante del pueblo de Dios allí y le decía, denme un paladín, denme un hombre valiente de ustedes, que si me venciere, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo los venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Así durante 40 días escuchando el pueblo de Dios escuchando a ese paladín, escuchando la voz del diablo. Deja de escuchar la voz del diablo, pueblo. Deja de escuchar la voz que no se puede. Deja de escuchar la voz que no se puede esto, que no se puede lo otro. No te afanes ni te turbe. Solamente cree. Porque para el que cree todo es posible. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Filipenses 4:13 lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, significa que no hay nada en este mundo que no se pueda sin el Señor. Porque con Cristo todo lo puedo. Santo y poderoso Dios. Pero solamente cree, no le hagas caso a lo que te dice el enemigo. No le hagas caso a lo que el diablo y tu mente te dice. Que no se va a convertir, que no se va a esto, que siempre hacen lo mismo. Cambia la actitud. Cambia el modo de pensar. Da la vuelta al cassette. Porque si existe un lado A, también existe un lado B. Si existe la prueba, también existe la salida de esa prueba. Y la salida es Cristo. La salida es buscar de Dios. La salida es obedecer a Cristo y su palabra. Confiar en el Señor.
Y dejar que los enemigos, hermanos, se levanten. Dejar que se hagan lo que ellos quieran. Porque aquí hay un Dios que, hermano, sobre todo, hermano, que cuando su pueblo clama, Él los oye. Que cuando el pueblo de Dios clama, Él los oye y Él sale en defensa de su pueblo. Porque el que toca a un hijo o una hija de Dios, a un justo o a una justa de Dios, es como tocarle la niña de su ojo, es como meterle el dedo en el ojo a Dios. Bendito es tu nombre, Jesús. A su nombre sea la gloria. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican el muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Está tan débil lo que eso que cualquier cosa lo va a derrumbar. No le crea al enemigo. No le creas al enemigo. Déjalo que hable. Déjalo que susurre a cualquiera. Que se floree como se floreó. Alabado sea Dios. Goliat. Porque siempre va a haber un hijo de Dios, hermano, lleno del Espíritu, para quitarle la cabeza a Goliat. Aleluya. Para vencer al Santo enemigo, hermano. tu nombre, Dios lo Dios. reprenda en nombre de Jesús. Amén. En tu nombre, Jesús, hay poder. Santo Dios, aleluya. Bendito es tu nombre. Dice la palabra de Dios. Oye, oh Dios mío, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Y sabe que menosprecio significa modo de tratar a una persona o cosa a la que se le concede poco valor? Como no te tienen valor ni tampoco te tienen estima. Eso significa menosprecio. Y la Biblia me habla, hermano, en Gálatas, allí en el capítulo 6, dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nos molesta, hermano, cuando nos menosprecian a nosotros, pero ¿y cuando nosotros menospreciamos a los demás? Cuando nosotros, hermano, hacemos carne de los demás, cuando nos hacen, viene lo que yo sembré, yo empiezo a recoger. ¿Me molesta? Claro que sí. Y entonces, hermano, si a mí no me gusta que me hagan a mí eso, tampoco tengo que yo hacerlo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, nos tratan con poco valor, que no podemos salir adelante, que no podemos con esa situación, o que no podemos salir adelante con lo poquito, con lo mucho, pues ahora es necesario, hermano, que el pueblo de Dios se empiece a levantar en oración, que se empiece a levantar en fe, alabado sea Dios, que empecemos a tomar las armas que Cristo nos dejó y empecemos a perseverar hasta el fin. Aleluya. Alabado sea Dios. No le hagas caso al enemigo cuando te dice que no puede. No le hagas caso al enemigo que te vas a morir. No le hagas caso. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya. Ten fe y confianza en Dios. Créele solamente a Dios y a su palabra. Porque después verás, hermano, el lugar del impío y no se va a ver. Los buscarás, dice el Salmo 37, y no lo hallarás. ¿Por qué? Porque los que hacen iniquidad, hermano, no van a estar junto al Señor, ni tampoco junto a sus santos. A su nombre sea la gloria. Dios no lo va a permitir. Dice, y vuélveles el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Le estaba diciendo, hermano, que le devolviera lo que ellos le hicieron, que se lo devolviera en su propia cabeza, que le diera el pago en su propio seno. Hoy todos aquellos que hacen maldad, la misma maldad que están haciendo se les va a volver a ellos, hermano. Nosotros tenemos que orar, bendecir y perdonar. Alabado sea Dios. Y no levantarnos contra las personas, ni hacer, hermano, nuestra propia justicia. Tenemos que esperar al juicio de Dios, a la justicia divina, que no se va a tardar, hermano, en venir y en responder. Aleluya. Gloria a Dios. No cubra su iniquidad, dice el verso 5, 4-5 de Nehemías, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque ellos se airaron contra los que edificaban.
Estaba diciendo que no borrara, que no cubriera su iniquidad. Que ni su pecado sea borrado delante de ti. Que el pecado, si no se arrepienten en serio, que siga ese pecado delante de Dios, hermano. Porque si no quieren arrepentirse, si quieren seguir haciendo lo malo, bueno, que sigan haciéndolo. Pero Señor, mira lo que ellos están haciendo. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Porque se airaron contra los que edificaban. Se airaron contra el pueblo que estaba edificando, al pueblo de Dios. Se airaron contra esas personas. Si se están enojando contra ti o contra nosotros, el problema no es de nosotros, el problema es de ellos porque están luchando contra Dios. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando el pueblo tiene ánimo, cuando el pueblo está contento y cuando todo nos va bien, tenemos ánimo para trabajar. Y andamos en ese primer amor, y andamos, hermano, predicándole igual hasta las piedras, porque andamos en ese primer amor. Y no tenemos temor, pero cuando las cosas nos van mal, le empezamos a dar más y pensar más en las preocupaciones, en los afanes y en los problemas, antes que la solución. Nos olvidamos de todo, hermano, hasta el nombre de clamar al nombre de Cristo. Nos olvidamos hasta de orar. Nos olvidamos, hermano, cuando andamos en lucha, pruebas, dificultades, hasta de leer la palabra. Nos olvidamos de todo porque el enemigo nos tiene entretenido con esas cosas. No le hagas caso al enemigo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero aconteció que yendo Sanbalat y Tobías y los árabes, y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser encerrados, se encolerizaron mucho. O sea, hermano, que encolerizar significa darle rienda suelta al enojo. Y le habla un colérico, hermano. Yo antes era un colérico, porque le daba rienda suelta a mi enojo. Yo andaba, hermano, si tenía que pegar patada a cualquier cosa, yo le pego y le pegaba a cualquier cosa. No importaba, hermano, lastimarme. Si tenía que, le pegaba furioso, hermano, le pegaba piñazos a la pared. A las patadas con las cosas, rompiéndola. Eso es de ánimo colérico. Y el Señor trató conmigo. El Señor sacó toda cólera. Sacó todo, hermano, que me colerizaba. Aunque a veces quedan escombros, hermano, que hay que seguir sacándolo. Hay que seguir sacando y poniendo de nuestra parte, hermano, para poder sacar todo lo que no sea de Dios. Todo lo que sea de la carne. A su nombre sea la gloria. Pero siempre, hermano, el enemigo siempre se va a enojar. Siempre va a ser pavada. Siempre va a ser las mismas macacadas. Verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y conspiración significa ponerse una o dos personas de acuerdo para hacer daño a otra. Alabado sea Dios. Eso es lo que significa conspiración. Cuando se levanta una persona y todos te hacen la guerra, y todos quieren discutir contigo, es porque ya conspiraron, porque ya se pusieron de acuerdo para venir a hacerte la vida imposible, para que caigas de la firmeza en cual estás. Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Nehemías y el pueblo de Dios y Judá. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos. Por causa de nuestros enemigos que se escarnecían, que se enfurecían, que nos menospreciaban, por causa de esa gente, oramos a Dios. Es lo que tiene que hacer el pueblo. Que cuando hay gente que te menosprecia, cuando hay gente que te hace problemas, ora a Dios. No importa, hermano, que sea llegado a tu casa. No importa que sea llegado a tu vida.
No interesa que sea familiar o no familiar. Pero ora a Dios, hermano. Porque el mismo escarnio, la misma burla te van trabajando y te van afectando, te van enfermando. Entonces, si yo quiero buscar de Dios y quiero tener la sanidad de Dios, yo me tengo que preocupar por mi salvación y la vida eterna. Dejar liberarme, dejar todo en la mano de Dios. Aquella persona que es obstinada de corazón, Señor, esta persona es porfiada, Señor, te la entrego en tu mano. Haz lo que tenga que hacer, pero que se arrepienta, Señor. Tócala en su corazón, haz lo que tenga que hacer, pero que se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos. Y hágase, Señor, tu voluntad sobre esta persona. Y también en mi vida, Señor. Cámbiame a mí, también cámbiala a ella. Oramos, bendecimos y perdonamos. Pero te lo entrego a ti, Señor. Yo hice hasta acá, más no puedo hacer, pero tú puedes hacer lo imposible. A su nombre sea la gloria. Y deja que Dios actúe. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho. El escombro es mucho. ¿Y cuál es tu escombro? Dice, y no podemos edificar el muro. ¿Cuál es el escombro, hermano, que no te deja estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es el escombro, hermano, que le crees más al enemigo que te está hablando y que no se puede antes que al Señor? Porque lo que tenemos que edificar es nuestro corazón, con palabra de Cristo, con palabra de Dios, no adornarlo ni barrerlo, sino también edificarlo, con palabra. En el libro de los Efesios, gloria a Dios, capítulo 4, santo Dios, aleluya, verso 31. Vamos a ver, hermanos, varios escombros que podemos tener en nuestro corazón y en nuestra vida, que nos perturba y que no solamente perturba, sino que nos molesta para estar en la presencia del Señor, que nos saca de la presencia del Señor. Ahora dice, Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Y la amargura, hermano, déjate de estar amargándote por lo que no quieren de Dios. Déjate de estar amargándote por las personas que no vienen, por más que sabes que si no vienen, si viene Cristo, está bien preocuparse, pero no llegar al punto de amargarse y de enfermarse. Déjalo todo en las manos del Señor. Señor, esta persona dejó de venir. Le mando un mensaje, Señor. Quiero comunicarme con esta persona, no me atiende. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Te lo entrego en tus manos. Porque el Señor te lo está pidiendo. Entrégaselo a los manos, entrégale toda amargura, todo lo que te está amargando, todo lo que te está quitando el gozo del Señor. Entrégaselo al Señor. No los tengas encima tuyo. No los tengas en tu corazón. Si el pueblo de Dios, hermano, tiene que vivir gozoso. Aún con tribulación, angustia y prueba, tiene que vivir gozoso en el gozo del Señor. Bendito. Por eso con el gozo del Señor nos tenemos que fortalecer. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nos está quitando el gozo. Nos está quitando la presencia del Señor. Y nos está enfermando. A su nombre sea la gloria. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo. ¿Y cuántas personas enojadas contra los hermanos están? Y hay que quitar porque eso es un estorbo para buscar de Dios. Toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y si Cristo me perdonó todos mis pecados, hermano, así también tengo que perdonar a mis hermanos y a mis hermanas sus ofensas. Y si ellos no quieren perdonar, no es problema a nosotros. Dice la palabra de Dios que dice, ore, ora, bendice y perdona. Tú perdona. Y lo que ya pasó, pasó. Pero perdona tú. Gloria al Señor. En Colosenses capítulo 3,
versos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y de vuelta empieza con la ira, con el enojo, con la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Y mucho pueblo te miente. Para quedar bien y para salir del paso te miente. Y después, ¿qué es lo que hace el Señor? Después estás retribuyendo, hermano. Estás cosechando lo que sembraste. A su nombre sea la gloria. Entonces yo también tengo que dejar la ira, tengo que dejar el enojo, tengo que dejar la malicia, tengo que dejar también las blasfemias, las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Y cuántas palabras deshonestas pueden salir, hermano, de nuestra boca? Palabras que no edifican, palabras que no son rectas, que no son honestas para con Dios ni para con tu hermano. Ahora dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira cuando le mintieron a Pedro, hermano? Que Pedro estaba lleno del Espíritu. Los mató el Señor, hermano, por mentirle al Espíritu. Porque se pusieron de acuerdo en robarle a Dios. ¿Y cuántas cosas el pueblo hoy, hermano, le está robando a Dios? No solamente el dinero, ni en los diezmos ni en las ofrendas. Que te dicen que van a ayudar a fulano y a mengano y al final no lo hacen. Te mienten, te dicen, te prometen que van a ayudar y no lo hacen. Eso es una mentira, hermano. O para salir del paso decimos, sí, yo lo ayudo y después no lo ayudamos. Eso es para salir del paso, pero al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no, porque Él conoce, hermano, que somos unos bandidos sin vergüenza al final. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo, hermano, de palabra. Y entonces todo eso, hermano, perjudica ¿a quién? A la obra. Perjudica al hermano, perjudica a la hermana. Porque a raíz de todo eso, hermano, le estamos poniendo muchos obstáculos en la vida en la vida cristiana, pero también en el buscar de Dios. Por no ser de palabra. Entonces hay muchos, ¿cómo les puedo decir? Muchos, gloria a Dios, escombros en nuestra vida. Y también ponemos escombros. Porque cuando nosotros herimos, hermano, y hablamos mal y herimos, hay una herida ahí que hay que curarla. Hay una herida, hermano, que se está poniendo putrefacta, pero hay que curarla. Y si nosotros no la curamos, hermano, esa herida puede llegar a mayores, porque se puede encangrenar, te va contaminando. Y contaminando, y no siendo que alguna raíz de brote alguna raíz de amargura, o haya alguna raíz de amargura y empiece a brotar. Dejemos de alcanzar, hermano, la búsqueda de Dios. Y perdamos la salvación tan grande que Cristo nos regaló y que lo hizo a precio de sangre. ¿Cuál es el escombro que te está perjudicando, hermano y hermana, para buscar de Dios? Reconócelo en todos tus caminos y saca el escombro. No dejes que solamente Dios te lo saque. También haz obra, hermano, de poder sacarlo. Haz tu parte también. Porque nosotros también tenemos que poner nuestra parte de salir y de desligarnos, hermano, de los escombros que nosotros tenemos. Hay que entregárselo a Dios y también nosotros tenemos que poner por obra, hermano, a no volverlos a tomar. Que el Señor te continúe bendiciendo. Aleluya. Dios te bendiga y te libre y te guarde de todo mal. Amén. Dios, amén.